para quienes están en contacto con los predios rurales, con la vida, zonas rurales, en de conservación, quienes han estado, digamos, en contacto con la tierra, con las superficies forestales o de otro tipo, con recursos naturales, es una cosa, digamos, clara y sabida, que es la conexión básica, fundamental, entre el entorno natural, los ecosistemas y, por otro lado, la actividad económica, el bienestar social, la riqueza que se puede obtener de ellos, es decir, este vínculo intrínseco y sistémico. Eso que es tan claro, de algún modo, fue olvidado durante mucho tiempo en las políticas públicas, en la actividad y en la teoría económica. Esencialmente predominó una perspectiva de la tierra, del medio rural, como proveedora de bienes agrícolas, y después incluso poco despreciada frente al proceso de generación de valor agregado a través de actividades ni siquiera agrícolas, sino industriales o de servicios, y se profundizó una disociación entre la provisión de lo que ahora llamamos servicios ambientales, es decir, aquello que el medio ambiente, aquello que el entorno natural provee y requiere proveer para la actividad humana de cualquier tipo, y lo que son las propias actividades humanas, sobre todo de carácter productivo. Lo que el esquema de pago por servicios ambientales trata de recoger es una parte de ese reconocimiento que recientemente se vuelve a hacer ahora, sobre todo a la luz de la problemática ambiental tan severa, de los procesos de urbanización depredadora, de los problemas de escasez de agua, del cambio climático, etc., y que consiste en revalorar, en un sentido amplio, esos servicios ambientales, es decir, esas características que posee la naturaleza y que necesitan mantenerse a través de una forma de retribución monetaria para aquellos grupos de población que están más directamente relacionados con la provisión de tales servicios ambientales. Tipología que se hace recientemente con relación a los distintos tipos de servicios ambientales o servicios ecosistémicos, dicen algunos otros, que serían los que interesa conservar, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, aquí servicios básicos de soporte que tienen que ver con, por ejemplo, que se conserven los ciclos de los nutrientes, otros que tienen que ver con servicios de provisión de algún tipo de insumo, típicamente alimentos, agua, otros que tienen que ver con servicios, acá abajo tienen servicios culturales, que tendrían un carácter, por ejemplo, más estético. En fin, hay todo un grupo. Lo que ustedes tienen ahí es una enunciación de los llamados servicios ambientales y el vínculo entre estos y el bienestar humano. Digamos, es el punto de partida. Servicios ambientales. Ahora, pago por los servicios ambientales, se estaría pensando en una retribución a aquellas personas o comunidades proveedoras de estos servicios de los que estamos ahora hablando, con un doble propósito, al menos teóricamente. Por un lado, estimular, generar un incentivo para la conservación de los ecosistemas y del medio ambiente, y de los servicios ambientales a través de la conservación del entorno natural, y por otro lado el mejoramiento de las condiciones de vida de aquellos grupos de población que están más directamente conectados con la provisión de estos servicios ambientales, que tienden a ser sobre todo comunidades rurales. Se esperaría entonces que de este pago que se haga hubiera, por un lado, un incentivo para la conservación que fuera normalmente complementario a otro tipo
de medidas y que al mismo tiempo hubiera o sirviera como una contraprestación por el trabajo de los grupos de población vinculados a los servicios ambientales, por lo que significa seguir conservando el entorno para que los servicios subsistan, ¿no? Creo que esta idea de contraprestación por el trabajo que implica esto, conservar, mantener, garantizar que los servicios ambientales sigan existiendo, es importante y se vuelve particularmente importante en el contexto actual. Me gustaría volver a eso más adelante, porque existe también la tentación, creo, de verlo como un programa de corte asistencialista. En principio no estaríamos hablando de un programa asistencialista, estaríamos hablando de la posibilidad de ciertos grupos de población de recibir una contraprestación por su aportación al resto de la sociedad de sus servicios ambientales. Y en general se tiende a dar prioridad en estos esquemas de pago por servicios ambientales a zonas que resulten prioritarias desde el punto de vista ecosistémico, de fragilidad de los ecosistemas, de deterioro ambiental, o bien a zonas que se encuentren en más alto riesgo. ¿Cuáles son los servicios ambientales que más comúnmente están siendo incluidos en los esquemas de pago por servicios ambientales? Me atrevería a decir que a nivel mundial. Por un lado, lo que se llaman servicios ambientales hidrológicos, los que tienen que ver con el agua, y en particular, por un lado, con la provisión de agua para consumo humano, y por otro lado, con la regulación y la purificación del agua hasta llegar de nuevo a los cuerpos de agua, sean superficiales o subterráneos. Segundo, los servicios que se relacionan con la captura y conservación del carbono, en la lista que estaba en la lista anterior traía como regulación climática, y que en relación a esto mismo se asocia directamente con el problema global, en este caso, del cambio climático, es decir, la conservación y la captura a través de la biomasa del carbono. Pues saben seguramente varios de ustedes mejor que yo que la cobertura forestal, en general la cobertura vegetal, captura carbono de la atmósfera y a través de la fotosíntesis convierte el oxígeno, y ese proceso de captura se vuelve particularmente importante en un contexto en donde las emisiones de carbono de la atmósfera a nivel global se están convirtiendo en el detonador del cambio climático global. Capturar el carbono antes de que salga de la atmósfera entonces se vuelve un servicio particularmente importante en el contexto actual, y tener la superficie o la cobertura forestal para capturarlo se vuelve entonces algo objeto de retribución, porque perder esa cobertura implica que se libere el carbono y que se contribuya a agravar el problema del cambio climático. Esto, por cierto, se conecta, para quienes hayan oído por ahí el término, con lo que ahora se llaman proyectos REDD, REDD, REDD Plus, que es, digamos, la modalidad de esquemas de conservación bajo toda esta parafernalia institucional que se ha dado con relación a las políticas de cambio climático. Tercer tipo de servicios que suele estar más presente en las retribuciones de pago por servicios ambientales son aquellos que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad y todo lo que esto implica, por ejemplo, el mantenimiento de los recursos genéticos. Y finalmente, servicios ambientales de carácter paisajístico, que por ejemplo se asocia por hablar de actividades económicas directamente vinculadas con el ecoturismo, o en general pues con el turismo de naturaleza. Estos cuatro tipos de servicios son los que en general
están siendo incluidos en los distintos esquemas de pago por servicios ambientales. Los componentes de un esquema de pago por servicios ambientales: por un lado, la presencia de proveedores de servicios ambientales, es decir, los propietarios, los poseedores de predios en donde estos servicios ambientales tienen lugar o se facilitan. Por otro lado, los beneficiarios de los servicios ambientales, que pueden ser, por ejemplo, los habitantes de las ciudades, o si hablamos del servicio de captura de carbono, pues los beneficiarios en realidad sería toda la humanidad. Un tercer elemento fundamental, una fuente de financiamiento para poder retribuir a los proveedores de los servicios ambientales, es decir, lana, recursos, y finalmente un mecanismo institucional que puede adoptar modalidades varias y que sirva, por ejemplo, para delimitar territorialmente cuál es el servicio ambiental que se está generando, cuál es la dinámica del ecosistema, hasta dónde se cubre, que se delimite beneficiarios potenciales del pago, que se delimite el origen de los destinos, el origen de los recursos financieros, que se defina cómo canalizar esos recursos y también que se establezcan mecanismos para monitorear que esos terrenos que están siendo destinados o cubiertos bajo el esquema de pago por servicios ambientales se mantengan prestando los servicios ambientales que se espera que presten. Es decir, por ejemplo, que si es una superficie forestal, siga siendo una superficie forestal. Si es una superficie, digamos, rural, de baja cobertura, no necesariamente forestal, pero que sirve para prestar otro tipo de servicios, lo siga haciendo y no se urbanice, ese tipo de cosas. Este esquema que ahorita, estos 4 elementos que acabo de mencionar, se pueden combinar bajo una serie de arreglos institucionales en los cuales no pretendo profundizar yo mucho. Ustedes tienen ahí en pantalla posibles fuentes de los recursos, que pueden ser los usuarios, los beneficiarios de los servicios ambientales directamente pagando por el servicio, típicamente, por ejemplo, aquellos que reciben agua potable en sus hogares y que a través de la factura del recibo del agua pudiera tomarse una parte de ese pago para cubrir a aquellos que facilitan que el agua siga escurriendo, se siga captando y siga llegando hasta los hogares de estas personas. Pero esto puede ser también por vías más indirectas, por ejemplo, a través de una entidad, una organización de la asociación civil, a través del Estado, como de hecho está pasando en muchos casos, o a través de algún fondo sectorial, algún fideicomiso que el Estado cree para esos fines, que de hecho es también una modalidad muy común. Y el pago, ahora del otro lado, los destinatarios, ¿quiénes serían? Los propietarios o los arrendatarios de los predios rurales que tienen que ver con los servicios ambientales, pero en algunos casos también, no de manera directa, sino a través de agrupaciones o incluso el Estado, que no es lo ideal, pero pasa también el Estado como, digamos, receptor de los beneficios del pago. La siguiente, por favor. Me detendría un segundito aquí para revisar, a propósito de algunas cosas que se discutieron, por cierto, en la sesión anterior, algunas percepciones que se tienen con relación al pago por servicios ambientales. Yo diría que este tipo de posicionamientos van desde el extremo de considerar esto como una suerte de herramienta perversa del sistema capitalista para mercantilizar la naturaleza, hasta quienes del otro lado ven en esto una utopía o una solución capaz de acabar de una vez y para siempre con los desequilibrios ambientales y también con la pobreza en las zonas rurales, algo así como una fórmula milagrosa en donde se vinculan
armoniosamente la problemática ambiental y la problemática económica y social. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. En un personal punto de vista, estamos hablando de un instrumento, uno, así, entre otros que tienen que existir, de posible, también enfatizo este adjetivo, posible beneficio combinado, económico, social, ambiental, cuyo beneficio real, cuyo impacto real dependerá de una serie de características en su diseño, en su operación, en su concepción, e incluso hay entonces en este momento tres modalidades de pago por servicios ambientales en el país. Una de ellas, mejor dicho, dos de ellas, 1A, 1B, que son los programas forestales, de los cuales acabo yo de hablar. Hoy en día quedan bajo la cobertura institucional del Programa Nacional Forestal y son, por un lado, pago por servicios ambientales hidrológicos, que tienen que ver con el agua, y estos otros de nombre largo que les decía yo, que tienen que ver con biodiversidad, captura de carbono, que incluyen actividades de sistemas agroforestales. Esas dos modalidades, con sus respectivos apoyos, son los que se están cubriendo con fondos federales. En el primer caso es dinero que proviene de pago por derechos de uso de agua. En la Ley Federal de Derechos hay un concepto que se llama pago de derechos por uso y aprovechamiento del agua. Esos recursos se etiquetan para que después se destinen al pago por servicios ambientales. Y la otra vertiente que tiene que ver este programa CAPSA, que tiene que ver con carbono y otro tipo de servicios, se financia mediante una canasta de recursos combinados, pero en donde no intervienen recursos de orden local. Un segundo tipo de esquemas de pago por servicios ambientales, que es el que tiende a priorizarse en los últimos años, se llama un mecanismo de fondos concurrentes, o sea, una parte de fondos o recursos federales y otra parte de los gobiernos estatales o municipales, y en donde eventualmente también pueden intervenir otro tipo de financiadores, incluso del sector privado, organismos internacionales. Digamos, es el gobierno federal y alguien más. Y bajo ese esquema, que vamos a ver, en los últimos años se han ido dando también algunos financiamientos. Y el último tipo, que es el que puede resultar más interesante en este caso para el Distrito Federal, tiene que ver con iniciativas locales propiamente, o sea, los gobiernos locales, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal, a través del programa que se llama PROPACE, destina recursos al suelo de conservación para la retribución de cierto tipo de actividades que garanticen la persistencia de cuáles me parece que son variables importantes para que esta herramienta realmente sirva para valorar los servicios ambientales en un sentido amplio y cumplir con ese doble propósito de conservación de los ecosistemas y de abrir oportunidades de ingreso y de equidad, de retribución equitativa a las comunidades, a los ejidos, a los propietarios de los predios rurales. Tres estaciones en esta última parte de la presentación. Primero, para revisar lo que a mi gusto es importante, para cubrir primero con el propósito ambiental, es decir, que el pago por servicios ambientales sirva efectivamente como un instrumento de conservación y de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Con relación a esto, creo que vale la pena insistir en algo que refería yo al inicio. Esto tendría que ser parte de una herramienta, una entre muchas, y que entonces una política ambiental y urbana también, y de desarrollo rural, más amplia y efectiva,
es también importante en relación a esta herramienta en particular. Por ejemplo, el ordenamiento del territorio es una herramienta fundamental. Si no hay un ordenamiento efectivo del territorio, no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la conservación de los propios recursos naturales hablar de un pago por servicios ambientales. Por ejemplo, es importante todo lo que tiene que ver con regulación de usos de suelo y también con esa figura que se ha vuelto muy polémica en los últimos años, se llaman reservas territoriales. Ustedes probablemente han oído que muchas de las inmobiliarias, las grandes inmobiliarias del país, que por cierto crecieron bestialmente durante muchos años, hasta antes de que les llegara la crisis hace cuestión de 2 años, lo que hacían era adquirir reservas territoriales que después las convertían en suelos urbanos, se aprovechaban también de una serie de esquemas de financiamiento a la vivienda y entonces iban expandiendo las ciudades hacia las orillas después de haber comprado predios muy baratos que fraccionaban, vendían muy caros. Bueno, si esto no se controla, pensar en pago por servicios ambientales para conservar el suelo y los servicios ambientales es realmente un sinsentido. Lo mismo podríamos decir del control y la invasión de predios, el manejo clientelar que de este se hace y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura, por ejemplo, el desasol de los cuerpos de agua. O sea, el pago por servicios ambientales tiene que ser solo una manita en una política que tenga muchas otras manos actuando. Tiene por otro lado que haber una relación, yo diría, mucho más directa, mucho más fuerte entre el proveedor de los servicios ambientales, las comunidades, los propietarios, poseedores de los predios y por otro lado los beneficiarios quienes reciben esos servicios ambientales. Hasta ahorita los habitantes de la Ciudad de México, por ejemplo, creo que no tenemos una conciencia clara de que para que se siga filtrando el agua que se consume en la Ciudad de México es importante la presencia del suelo de conservación del sur poniente, y que eso significa también reconocer, valorar a todos los propietarios de esos predios para que ese servicio ambiental hidrológico siga existiendo. Todavía estamos hablando como si fueran dos cosas diferentes, eso tiene que cambiar. Tendría que irse pensando en montos suficientes y oportunidades de ingresos complementarios para los propietarios y los poseedores de suelo de conservación. No necesariamente van a poder vivir nada más de eso, entonces ¿qué otro tipo de oportunidades existen? ¿Qué garantías hay para los propietarios de que van a seguir recibiendo esos apoyos? O sea, ¿qué estabilidad les garantiza un esquema de este tipo? Porque si se van a embarcar en cierto tipo de actividades o si van a prescindir de otro tipo de oportunidades, necesitan tener estabilidad, certidumbre también sobre este tipo de beneficios. Del otro lado, visto desde el punto de vista de los servicios ambientales, tiene que haber garantías de que el suelo y la cobertura forestal se van a conservar en estado tal que los servicios ambientales van a seguirse proveyendo, es decir, también tiene que haber esquemas de certidumbre para quienes financian este tipo de esquemas. El componente social y de equidad de este tipo de esquemas. Por un lado, lo que era el punto de partida, tendríamos que avanzar hacia cada vez más hacia una modalidad de auténtica retribución del servicio y no de un pago asistencialista. O sea, esto tiene que pasar de ser una suerte de subsidio, que es más o menos lo que en este momento es, a una retribución que reconozca el servicio y todo lo que viene asociado con eso, o sea, el patrimonio de las familias campesinas o que tienen suelo de conservación, el trabajo, el conocimiento que va asociado al cuidado que se haga del terreno.
tiene que ser más, estar más fuerte esa idea de retribución por el servicio y no de subsidio. Y es que se necesita garantizar accesibilidad real de las comunidades a los beneficios del pago por servicios ambientales. Esto tiene que ver con los criterios de elegibilidad, a quienes pueden acceder a eso. Esto tiene que ver con la situación jurídica e institucional que permita canalizar los pagos, acreditar la propiedad, por ejemplo. Hace 8 días hubo una intervención que me pareció muy importante, una persona que decía: cuando en el Distrito Federal no se reconoce como suelo de conservación aquel que no está sembrado, y entonces nos quieren cobrar el impuesto predial como si fuera zona construida, es decir, más alto, en ese momento se acabó el incentivo para el pago por servicios ambientales, porque si yo solamente voy a poder bajar el predial que pago sembrando, entonces entra eso en completo conflicto con la idea de conservar sin sembrar o sembrando bajo ciertas características. Es uno de los típicos problemas institucionales que tendría que atenderse. Y finalmente, porque creo que también pasa mucho, la relación entre los promotores, los que intermedian los recursos, los que gestionan el pago por servicios ambientales y los auténticos propietarios, a veces tampoco es muy buena. En términos de organización comunitaria, de economía campesina, yo creo que esto plantea 2 desafíos que yo estoy poniendo en forma de pregunta. Por un lado, cómo lograr la exigibilidad del pago por servicios ambientales a partir de la estructura vigente y las modalidades de organización que tienen los ejidos y las comunidades. Cómo incidir para que ese tipo de pagos crezca, sean adecuados, lleguen hasta donde tienen que llegar. Creo que esa es una cuestión importante sobre la cual se puede reflexionar. Y la siguiente es cómo se puede mantener y aprovechar los derechos comunitarios existentes, la capacidad de autodeterminación de los ejidos y comunidades, los procesos de decisiones colectivas para ser sujetos de compensación mediante este tipo de esquemas. Es decir, cómo compatibilizar las características de la organización comunitaria y los beneficios de un esquema de este tipo, lo cual creo que no necesariamente está garantizado. Última lámina, por favor. Manera de síntesis, y perdón por extenderme tanto. El pago por servicios ambientales creo que tenemos que verlo como una herramienta de posible beneficio ambiental y también de carácter social, que no es la panacea, no está exenta de fallas, no está exenta de problemas, que va creciendo en importancia, que tiende a irse mejorando, aunque sigue teniendo un carácter todavía perfectible y limitado, y que para los núcleos agrarios hacer de ella una auténtica herramienta de utilidad depende de muchas cosas. Por ejemplo, de la posibilidad de incidir políticamente en las características de los programas, de garantizar de manera efectiva la conservación de los recursos naturales a su cargo, de combinar los ingresos provenientes de esta vía con otro tipo de ingresos y de saber poder gestionar colectivamente los apoyos y los flujos efectivos que de ellos se deriven a partir también del potencial de la organización comunitaria.